Estamos en el seminario número 2 y tenemos con la titulación la testificación mediante los frutos y dones del Espíritu Santo. Ayer hemos visto cómo es que Dios se manifiesta mediante el Espíritu Santo para poder alcanzar a cada persona y así poder nosotros cumplir la misión de Cristo. Pero antes que nada vamos a hacer una oración para poder comenzar. Vamos a inclinar nuestras cabezas para poder orar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque estamos en el seminario número 2, porque tú nos tienes preparado un tema para que podamos así ponerlo en práctica. Ayer hemos entendido que gracias a ti es que podemos nosotros reflejar el amor que tú tienes hacia las demás personas. Ayúdanos ahora a poder compartir todo lo que hayamos aprendido y todo lo que vamos a aprender en este segundo seminario, día 2. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, como ustedes saben, tenemos el seminario número 2 y que lleva por título Los frutos y dones. ¿Qué frutos tendrás? ¿Cómo es que puedes ayudar a las demás personas mediante estos frutos? ¿Será de que Dios te ha dado solamente un don? ¿Y cómo puedes emplear este don? Bueno, surgen bastantes dudas al momento de hablar de los frutos y dones del Espíritu. La verdad es de que a veces no sabemos cómo diferenciar entre lo que es un don y lo que es un don del Espíritu Santo. A veces nosotros tampoco sabemos diferenciar en lo que es un talento y lo que es un don, o lo que es un fruto y lo que es un don. Pero para ello debemos de buscar en la Biblia cuáles son el propósito de estos dones. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Cuando dice ser testigos, pongamos en este contexto, estás en un juicio y tú eres el testigo de un robo. Has visto cómo un ladrón ha estado robando a una señora su cartera. Y entonces te llaman, tú has sido testigo, ya, ven al juicio. Y entonces todas las personas te están mirando diciendo, todo lo que va a decir él ahora en adelante será verdad, pues él ha sido testigo de lo que ha pasado, el evento sucedido. Y entonces tú estás pensando, ¿será de que diré lo correcto? ¿Será que diré la verdad? Porque a cualquier momento alguien podría decir, protesto, señoría, son rumores. Así mayormente es lo que nos pasa cuando proclamamos nuestra fe. La mayoría de gente no entiende lo que nosotros decimos. Tratamos de mostrar al Espíritu Santo, pero todos dicen, protesto, no estoy de acuerdo con lo que dices. Porque a veces no sabemos cómo testificar bien lo que dice Cristo. Pero primero debemos de saber qué es testificar. Si nosotros somos testigos de algo, entonces debemos de saber primeramente qué es testificar. Testificar es el privilegio de los conversos, no de los talentosos. ¿Cómo así el privilegio de los conversos? Bueno, la testificación tiene poco que ver con nuestra capacidad y mucho que ver con nuestra disponibilidad. ¿A qué hace referencia esto? Nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo y al ser instrumentos del Espíritu Santo,
el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nosotros actuamos. No podemos actuar a la voluntad de Dios sin antes no tener el Espíritu Santo. ¿Entienden? El Espíritu Santo se resume en poder dar a las demás personas el mensaje mediante su dirección. Esa es la testificación, pues es la expresión externa de algo internamente significativo. Expresión externa. ¿A qué hace referencia con la expresión externa? Debemos de entender algo. Al momento de decir expresión externa es algo que sobresale de ti, pues cuando tú das, por ejemplo, un regalo a alguien, esa otra persona que dice, muchas gracias, me ha gustado tu regalo. Es una expresión que está mostrando, ¿no? Una expresión de alegría, una expresión de felicidad. Esa misma expresión sobresale y todos lo pueden notar. Es una expresión involuntaria. Así lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, tú involuntariamente ya estás actuando conforme a lo que dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va direccionando. A eso se refiere con la expresión externa, pues de algo internamente significativo. La expresión testificación hace referencia a nada más que en el griego como mártires. ¿Cómo se dice? Mártis. Y mártis, traducido al español, es el testigo que atestigua. Parece un poco redundante, ¿no? El testigo que atestigua. Bueno, es como un testigo, el significado de un testigo como persona del contenido del testimonio. Es por eso que existían los mártires, si se han dado cuenta en la historia de la iglesia. Pues los mártires no podían decir no a lo que habían visto y oído de Jesucristo. Estos eran los mártires. Oían lo que decía Jesús, oían lo que decían las palabras de la Biblia y no podían ocultarlo. Es por ello que estos mártires anunciaban el Evangelio y morían a causa de ello. Y si vemos a más detalle, la sangre de estos mártires era como semillas, y estas semillas eran utilizadas, gracias al Espíritu Santo, para así convertir a más personas al Evangelio de Cristo. Qué hermoso es pensar esto. Pues un mártir es una persona de que oye el mensaje y no lo guarda para sí, que lo tiene que anunciar, sienten esa necesidad de proclamar el mensaje. Pero uno dice, ¿cómo yo voy a proclamar el mensaje? ¿Qué tengo yo para poder proclamarlo? ¿Solo sé hablar? Lo único que sale de mi boca son palabras. ¿Es lo único que tengo de bueno? ¿Qué está diciendo Dios? Ahora que hemos entendido sobre la testificación, debemos entender el fruto y el don. El fruto y el don. Bueno, Elena de Guay dice, un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacia olvidar todo lo demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Trabajar para el engrandecimiento de su reino. En el Nuevo Testamento, Dios nos habla de dos manifestaciones del Espíritu, y es mediante a los frutos del Espíritu y es mediante a los dones del Espíritu. Debemos de saber qué es cuál, pero no debemos de separarlos. ¿Entienden? Una cosa es frutos del Espíritu y otra cosa es dones del Espíritu. Pero los dos van de la mano. ¿Cómo así? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Bueno, podemos buscar en nuestras Biblias. Gálatas. En Gálatas 6.
En Gálatas 6 podemos ver, Gálatas capítulo 5, disculpen, versículo 2, 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu. Es el fruto que tú das cuando el Espíritu entra en ti. Vuelvo a recalcar, tú das estos frutos cuando el Espíritu entra en ti. Tú puedes dar amor solamente si el Espíritu vive en ti. Tú puedes dar gozo, tú puedes dar paz, tú puedes dar paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos estos frutos tienen una condición. Si tú estás completamente aferrado al Espíritu Santo y dejas que el Espíritu Santo obre en ti, es recién que tú puedes mostrar estos frutos. ¿Y cómo puedo mostrar yo entonces? Le digo, Espíritu Santo, ven a mí. Y de frente el Espíritu Santo descenderá, entrará en ti y hablarás y harás milagros, hablarás el don de profecía, de frente, sí, de frente. Pablo dice que podemos cosechar el fruto del Espíritu solo si esa es la clase de semilla que hemos estado sembrando, la semilla espiritual. Gálatas 2, capítulo 11, capítulo 2, versículo 11 y 14, nos muestra un tipo de público. Gálatas 2, versículo 11 al 14 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su emulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Debemos entender algo. Debemos de vivir conforme a la palabra. Tú no puedes mostrar lo que no sabes. En un examen, tú no puedes decir, esta es la respuesta, cuando ni siquiera has estudiado. En el trabajo, tú no puedes decir, mira, así se hace cuando no hayas tenido anteriormente una experiencia para poder salir victorioso de tal situación. ¿Entiendes? Primero tú tienes que tener el conocimiento y después de sembrar esta semilla en tu mente, puedes expresarlo, puedes testificar. ¿Entiendes? Tú cuando siembras, pones una semilla de manzana, lo pones en la tierra, es lógico que va a salir un árbol de manzana. O podría salir un árbol de arándanos. O podría salir un arbusto. No. Si tú siembras una semilla de tal fruta, entonces de eso vas a cosechar. Y dependiendo de lo que tú siembres, es dependiendo de lo que vas a cosechar después, sea bueno o sea malo. Y para eso también tenemos que pedir al Espíritu Santo. ¿Entienden cuán grande es esta necesidad del Espíritu Santo? Cada día nosotros necesitamos del Espíritu Santo. Tú no puedes estar en tu casa tranquilo pensando, no me falta nada, cuando realmente tu necesidad es aún mayor por el Espíritu. Piensa, tú necesitas al Espíritu Santo, necesitas que entre en ti para poder así testificar. Eso es lo que nos ha mandado Dios en Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, en Mateo 24.
En el último capítulo de Mateo también. Pues Dios te está diciendo ahora, tú necesitas de mí, y si necesitas de mí, yo te ayudaré. Pero para ello tú tienes que decidir y optar por mí. Esa es la semilla espiritual que tienes que cosechar. Pero ¿cómo podemos llevar fruto? Bueno, primero que nada, debemos de entender que el fruto tiene 9 sabores. Gálatas capítulo 5, versículos 12, 22 y 23 nos muestra estos 9 sabores. Pero verdaderamente es el amor revelado en múltiples formas. Primera de Corintios capítulo 13 nos muestra la definición del amor. Primera de Corintios capítulo 13. Entonces, ¿cómo podemos llevar fruto? Primero tenemos que saber que podemos cosechar el fruto del Espíritu solo si esa es la clase de semilla que hemos estado sembrando, o sea, la semilla espiritual. Juan capítulo 15, versículo 1, 2 y 5. Juan capítulo 15, versículo 1, después el 2 y después el 5. Y parafraseándolo, un énfasis dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Su intención de Jesús era de que nosotros llevemos fruto. Está enfatizando Juan 15, versículo 1, versículo 2 y versículo 5, que debemos de llevar fruto. Es una orden. Nosotros confiamos en Dios para que Él nos pueda entregar estos frutos. Y el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, esta es la condición. Tú llevas fruto, eres discípulo de Cristo. ¿Entiendes? Si eres discípulo de Cristo, es porque llevas fruto. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Los 9 sabores del Espíritu. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Uno puede decir, la vida del cristiano es fácil. La vida del cristiano, si estás con Dios, nada te va a pasar. Porque al final Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios te quiere, no vas a sufrir problemas, no vas a tener tentaciones, no vas a sufrir nada de este mundo. Si estás con Dios. Y Dios es amor, Dios cuida a sus hijos como pollitos. Nosotros malinterpretamos estas frases y lo llevamos a un extremo que a veces hasta decaemos en nuestra fe. Pero nosotros debemos de entender algo. El Espíritu Santo entra en nuestro vivir, moldea nuestro carácter y al moldear nuestro carácter podemos reflejar la obra del Espíritu. Reflejamos la obra del Espíritu mediante los frutos del Espíritu. Estas son las consecuencias que tenemos por estar con el Espíritu. ¿Entienden? Estamos con el Espíritu, reflejamos los frutos del Espíritu. Reflejamos los frutos del Espíritu y somos discípulos de Cristo. Debemos de entender de que la vida del cristiano es una vida dura. Cuando tú has elegido a Dios, cuando tú has elegido servirlo, cuando te has bautizado, has entendido
de que la vida del cristiano es una vida difícil. No habrá un día en donde no tengas una prueba. No habrá un día que hasta puedas caer en tentación. Pero ahora tienes la seguridad de que con Cristo vas a salir victorioso. Porque puede que se te venga una prueba por delante, pero siempre habrá una mano ayudadora que te pueda sacar de ahí. Y es así como tú saldrás victorioso, como tú tendrás éxito en tu vida. Mientras permanezcamos ligados a la vid, Él obrará en nosotros, de modo que llevemos más fruto. Debemos de permanecer en Cristo. Cristo dice, yo soy la vid. Pero ¿cómo es que se logra que un discípulo que no lleve fruto lleve algo de fruto? ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? Cuando tu amigo te pide dinero, te préstame 10 soles y tú tienes 2 soles. ¿Cómo es que puedes darle 10 soles? No tienes. ¿Cómo puedes dar algo que no tienes? El versículo 2 dice, y lo quitará al pámpano. Bueno, esto sonará un poco confuso, ¿no? Pero debemos entender algo, que todo el pámpano en él que no lleva fruto, lo quitará. Dios utiliza solamente a las personas que aman seguirlo. Si tú eres un profesor y buscas unos representantes para tu salón, no buscarás al que no se esmera tanto en el salón, sino buscarás al que está siempre ahí, atento, en busca de participar, ¿no? A él estarás buscando. Buscas al que necesita aprender, al que tiene las ganas de aprender. Así igualmente Dios te está llamando. Dios solamente utiliza a las personas que quieren ser usadas por Cristo, que ve que pueden ser un gran instrumento mediante el Espíritu Santo para la proclamación del Evangelio. Entendemos de que Dios ve a estas personas que se sostienen en la vida, de que se mantienen firmes en la palabra de Dios, de que no decaen ante tal prueba. Ve a estas personas y dice, yo sé de que Gabriel, yo sé de que Romer, yo sé de que Adán, yo sé que Gloria, yo sé que Ariana, yo sé que mi iglesia está buscando el Espíritu. Entonces no la dejaré ahí, sino que la ayudaré. Porque esta iglesia permanece ligada en la vida. Y entonces, cuando permanece ligada en la vida, cuando Él obra, la manera del Espíritu Santo es la manera de proclamar el Evangelio. Y para ir terminando, nosotros debemos de entender que la permanencia en Dios es vital para nosotros. Romanos 11, capítulo 11, versículo 17, dice, Romanos capítulo 11, versículo 17 dice, si alguna vez de las ramas fueron desgarradas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido insertado en alguna de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica de los olivos, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Tal vez dirás, las ramas fueron desagadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desagadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes, no temas.
Y voy a resaltar la última parte del versículo 20. Así que no te jactes, sino teme, pero tú por la fe estás en pie. Como seres humanos, no estamos ligados naturalmente a Jesús. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impide rechazar la vida y elegir la muerte. Póngase este ejemplo. Dios es muy grande, ¿no? Dios es enorme. Dios es el creador de todo el universo. Sus manos pueden crear planetas enteros. Y nosotros somos la creación de Dios. Somos humanos. Somos seres, por así decirlo, diminutos a comparación de la grandeza de Dios. Entonces, ¿cómo es que alguien tan grande puede estar en nosotros? Les voy a decir el secreto de la testificación. Nosotros no podemos contener tanto a Dios que sobresale de nosotros. Y las personas ven ello. Les recuerdo otra vez. Dios es grande, nosotros somos pequeños. Dios entra en nosotros. Y es tan grande el amor de Dios, es tan grande Dios, que las personas que nos ven entienden de que Dios está en nosotros. ¿Y cómo Dios está en nosotros? Mediante el Espíritu Santo. Pues nuestra naturaleza pecaminosa nos impele a rechazar la vida y elegir la muerte. Y ahí es ahí cuando entran los dones del Espíritu. Es la manera en cómo, ¿qué es lo que te ha dado Dios? Dios te ha dado el don de la música, el don de la oración, el don de la predicación, el don de la testificación. Todos estos dones son reflejados para la honra y gloria de Dios. Y el propósito de estos dones es causar un impacto en el alma de los demás para la gloria de Dios. Vamos a ver estos versículos de referencia. Que los dones tienen el propósito de unir a la iglesia en madurez espiritual. Y es la vida semejante a la de Cristo, un ministerio semejante a la que tuvo Cristo. Por esto el Espíritu nos otorga dones y entonces podemos llevar los frutos de su gracia. El mundo se convencerá de justicia porque enviará un consolador a nosotros. Y así es como nosotros pedimos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas mediante los dones del Espíritu, que son las habilidades y talentos que tenemos, para poder reflejar los frutos del Espíritu hacia las demás personas. Vuelvo a repetir, Dios nos utiliza y nosotros utilizamos lo que Dios nos dio, testificando mediante los dones que Él nos dio, y así reflejando los frutos del Espíritu. Primera de Corintios 12 podemos tener una opción más grande de lo que es. Dios te está llamando hoy a de que puedas optar por el seguimiento del Espíritu. Vamos a hacer una oración. Señor, te agradecemos porque hoy hemos entendido los frutos y los dones que tú tienes para nosotros y cómo podemos reflejarlo en las demás personas. Y es gracias a ti que podemos optar por elegirte nuevamente, pedirte en oración que pueda entrar el Espíritu en nosotros y así poder reflejar estos frutos mediante los dones que van unidos a estos frutos. Señor, te pedimos que puedas ayudarnos en este día, en los siguientes días, para poder así testificar a las demás personas el gran amor que tú vives en nosotros. Así como no podemos contener tan grande amor que tú estás en nosotros, así igualmente podemos testificar a las demás personas que tú vives en nosotros. Y así por medio de la testificación, cambiar a las personas, mostrarles el verdadero amor que tienes sobre nosotros. Agradecemos por todo esto, que esta noche sea una noche diferente. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este ha sido nuestro seminario número 2, día 2. Mañana nos encontramos nuevamente a la misma hora, a las 6.
Ahí vemos a los hermanitos de iglesia. Invitemos a más personas también para que puedan asistir a lo que es nuestro seminario del Espíritu Santo. Así como estos temas, van a haber más y más temas hasta el jueves y el viernes nos reunimos presencialmente. Como pueden ver, estoy aquí en mi cuarto, aquí en la UPU. Y bueno, esto ha sido, como dirían, ¿no? En Warner Bros. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos reunimos mañana a las 6. Nos encontramos ahí mediante el Zoom. ¿Ok? Ok, hermanos, nos vemos. Voy a tomar a ver una foto. Sonrían los que pueden prender sus cámaras. A ver, una fotito antes de que nos corte la reunión de Zoom. Pueden prender sus micrófonos si es que quieren. Vamos a tomar una foto, ¿ok? 3, 2, 1. Sonrían. Y ya está. Nos vemos, hermanos. Cuídense. Mañana les voy a estar enviando el mismo link. Nos vemos. Gracias, Bendiciones. hermano Gabriel. Hasta la Hermano, cuídese, próxima. hermanito. Cuídense. Chao, chao. Hermano, despídete, amigo.